En 1789, un astrónomo llamado William Herschel apuntó un telescopio hacia Saturno y notó algo que ningún ser humano había visto antes: un diminuto punto de luz orbitando al gigante anillado. Acababa de descubrir una luna que, de manera muy inesperada, llevaría su nombre más tarde. Pero Herschel nunca podría haber imaginado cómo sería realmente ese pequeño y helado mundo. Tuvieron que pasar casi 200 años y una nave espacial que voló más de 1.000 millones de kilómetros antes de que la humanidad finalmente viera la cara de esta luna, y cuando lo hicimos, la semejanza fue tan asombrosa, tan increíblemente perfecta, que causó conmoción tanto en la comunidad científica como en la cultura popular. Este es Mimas, el cuerpo astronómico más pequeño conocido, que es esférico debido a su propia gravedad. Y se parece exactamente a la estrella de la muerte de Star Wars. Comencemos por el principio, con el descubrimiento. William Herschel no era un astrónomo común. De profesión era músico, un compositor y oboísta alemán que se había mudado a Inglaterra y se había obsesionado con el cielo nocturno. Construía sus propios telescopios, puliendo los espejos a mano con una precisión que rivalizaba con la de los fabricantes de instrumentos profesionales. El 17 de septiembre de 1789, utilizando su enorme telescopio de 40 pies, el más grande del mundo en ese momento, divisó a Mimas. Era la sexta luna de Saturno en ser descubierta, y en ese entonces, era solo un punto de luz. Herschel pudo determinar su órbita, estimar su distancia a Saturno y calcular cuánto tardaba en dar una vuelta completa al planeta. Pero no podía distinguir ninguna característica superficial. No podía saber que esta luna escondía un secreto que la conectaría con un superarma ficticia casi 2 siglos. Después, durante casi 200 años, Mimas siguió siendo un misterio. Los astrónomos sabían que estaba allí, podían rastrear su órbita, estimar su tamaño. Aproximadamente 400 kilómetros de diámetro, lo que la convertía en una de las lunas más pequeñas del sistema solar. Pero su superficie era invisible para los telescopios terrestres. Incluso los observatorios más potentes solo podían verla como un punto borroso. Los científicos especulaban sobre cómo podría ser. ¿Lisa, como Europa? ¿Fuertemente craterizada, como nuestra propia luna? ¿Tenía alguna característica inusual? Nadie lo sabía. Entonces llegó la era espacial y todo cambió. En 1980, la nave espacial Voyager 1 de la NASA pasó junto a Saturno en su gran recorrido por el sistema solar exterior. A medida que se acercaba al planeta anillado, giró sus cámaras hacia Mimas, y por primera vez, la humanidad vio la superficie de esta luna distante con detalle. Las imágenes que regresaron fueron verdaderamente impactantes. Allí, ocupando casi un tercio de la superficie visible de la luna, había un cráter de impacto colosal. Era enorme, mucho más grande de lo que los científicos habían anticipado. El cráter medía aproximadamente 130 kilómetros de diámetro, casi un tercio del diámetro total de la Luna. Para ponerlo en perspectiva, si la Tierra tuviera un cráter con proporciones similares, tendría unos 4.000 kilómetros de ancho, aproximadamente la distancia de Nueva York a Los Ángeles. El impacto que creó este cráter debe haber sido catastrófico, casi partió a Mimas en pedazos. Pero no fue solo el tamaño del cráter lo que captó la atención de todos. Fue su apariencia. El cráter presenta un pico central masivo que se eleva a unos 6 kilómetros desde el suelo del cráter. Combinado con las paredes del cráter y la forma general, la semejanza con la estrella de la muerte de Star Wars era inconfundible. La estación espacial ficticia, diseñada para destruir planetas enteros, tenía un gran plato circular que servía como punto focal para su superláser. Mimas,
con su enorme cráter y pico central, se veía casi idéntico. Esta coincidencia fue tan asombrosa que se convirtió en una de las imágenes más famosas de la ciencia planetaria. Aquí había una luna real, orbitando Saturno, que parecía sacada directamente de la ciencia ficción. El momento de este descubrimiento añade otra capa de intriga a la historia. Star Wars se estrenó en 1977, 3 años antes de que el Voyager 1 llegara a Saturno. Los creadores de la Estrella de la Muerte no tenían idea de que una luna que coincidiera con su creación realmente existía en nuestro propio sistema solar. Fue pura coincidencia, una especie de broma cósmica. El universo, al parecer, se había adelantado a Hollywood por unos 4.000 millones de años. El cráter fue nombrado Herschel, en honor al astrónomo que descubrió Mimas por primera vez. Y el cráter Herschel, como se le conoce oficialmente, se convirtió en uno de los objetos más estudiados del sistema solar exterior. Los científicos analizaron datos del Voyager, y más tarde de la nave espacial Cassini, durante décadas, tratando de entender cómo se formó este cráter y qué nos dice sobre la historia de Mimas y el sistema de Saturno. En general, hablemos sobre el impacto en sí. Para crear un cráter de este tamaño en un cuerpo tan pequeño se necesita un objeto de tamaño considerable, viajando a una velocidad inmensa. Los científicos estiman que el objeto impactador probablemente tenía entre 5 y 10 kilómetros de diámetro, aproximadamente del mismo tamaño que el asteroide que mató a los dinosaurios en la Tierra. Pero mientras que la Tierra absorbió ese impacto y se mantuvo relativamente intacta, Mimas es mucho más pequeña y menos masiva. El impacto que creó el cráter Herschel casi aniquila por completo la Luna. De hecho, los cálculos sugieren que si el impactador hubiera sido un poco más grande o se hubiera movido un poco más rápido, Mimas se habría destrozado. En lugar de una luna, podríamos haber tenido otro anillo alrededor de Saturno compuesto por los escombros de un mundo destruido. El hecho de que Mimas sobreviviera es asombroso. La energía liberada en el impacto habría enviado ondas de choque por todo el cuerpo. En el lado opuesto de la Luna al cráter Herschel, hay patrones de grietas y fisuras que los científicos creen que fueron causados por estas ondas de choque que se concentraron en el lado posterior. El impacto no solo creó un cráter, sino que casi desgarra a Mimas desde adentro. El cráter Herschel tiene algunas estadísticas impresionantes. Sus 130 kilómetros de diámetro significan que cubre aproximadamente un tercio de la cara de Mimas, cuando se ve desde ciertos ángulos. Las paredes del cráter se elevan a unos 5 kilómetros por encima del terreno circundante, y el suelo del cráter se hunde unos 10 kilómetros por debajo del borde. Ese pico central, la característica que hace que la comparación con la Estrella de la Muerte sea tan precisa, se eleva a unos 6 kilómetros del suelo del cráter, casi alcanzando la altura de las paredes circundantes. Para comparar, el monte Everest está a unos 9 kilómetros sobre el nivel del mar. El pico central del cráter Herschel es una montaña considerable en la Tierra. Los picos centrales de los cráteres de impacto se forman mediante un proceso que parece casi ilógico. Cuando un asteroide o cometa impacta un cuerpo planetario a gran velocidad, hay una onda de choque que comprime el material de la superficie y luego rebota. Imagina que tiras una piedra al agua, hay un chapuzón y el agua en el centro se eleva antes de asentarse. En un gran cráter de impacto, lo mismo sucede con la roca y el hielo. El material en el centro de la zona de impacto rebota hacia arriba, creando el pico. En cráteres más pequeños, este rebote no es lo suficientemente fuerte como para crear un pico notable, pero en cráteres grandes como Herschel, el pico central puede ser enorme. Mimas en sí es un mundo fascinante más allá de su famoso cráter.
Es el más interno de los satélites principales de Saturno, orbitando a una distancia de unos 186.000 kilómetros del centro del planeta. Esto lo sitúa justo fuera del sistema de anillos principal de Saturno, y de hecho, Mimas juega un papel importante en la configuración de esos anillos. Su influencia gravitacional crea lo que los astrónomos llaman la división de Cassini, la brecha oscura en los anillos de Saturno que es visible incluso a través de pequeños telescopios desde la Tierra. Las partículas en los anillos que orbitarían dentro de la división de Cassini están en resonancia orbital con Mimas. Por cada órbita que hacen, Mimas completa exactamente 2. Esta resonancia desestabiliza sus órbitas, despejando la brecha de material con el tiempo. La Luna tarda aproximadamente 22 horas y media en dar una vuelta a Saturno. Está anclada por marea a Saturno, lo que significa que el mismo lado siempre apunta al planeta, de la misma manera que nuestra Luna siempre muestra el mismo lado a la Tierra. Este anclaje por marea ocurrió hace mucho tiempo, cuando la gravedad de Saturno desaceleró gradualmente la rotación de Mimas hasta que coincidió con su periodo orbital. Como resultado, hay un lado cercano de Mimas que siempre mira a Saturno y un lado lejano, que siempre mira hacia afuera. El cráter Herschel se encuentra en el hemisferio principal, el lado que mira hacia adelante a medida que Mimas se mueve en su órbita. Esto es significativo porque los hemisferios principales tienden a acumular más cráteres de impacto, barriendo escombros como un parabrisas de automóvil que recoge insectos. Mimas está compuesto principalmente de hielo de agua con una pequeña cantidad de roca. Su densidad es de solo aproximadamente $1,15 text, gramos por centímetro cúbico, que es solo un poco más denso que el hielo de agua pura. Esto les dice a los científicos que Mimas es principalmente hielo con un pequeño núcleo rocoso. La temperatura de la superficie es increíblemente fría, alrededor de menos 200 grados Celsius. A estas temperaturas, el hielo de agua se comporta casi como roca, manteniendo su forma y estructura durante periodos de tiempo geológicos. A pesar de ser tan pequeño y frío, Mimas tiene misterios intrigantes que los científicos aún están tratando de comprender. Uno de los más desconcertantes tiene que ver con la distribución del calor en su superficie. Cuando la nave espacial Cassini mapeó las emisiones térmicas de Mimas, los científicos esperaban encontrar una distribución de temperatura bastante uniforme, con las regiones más cálidas recibiendo la mayor cantidad de luz solar. Lo que encontraron fue extraño. Había un límite en forma de V distinto en los datos térmicos, una región era significativamente más cálida de lo esperado y otra era significativamente más fría. El patrón no coincidía con lo que la luz solar sola podría producir. Aún más extraño, la región más cálida correspondía aproximadamente a la zona alrededor del cráter Herschel, pero el patrón no podía explicarse solo por el cráter. Los científicos han propuesto varias explicaciones para esta anomalía térmica. Una posibilidad es que la composición de la superficie varía en diferentes partes de Mimas, con algunas regiones mejores para absorber y retener el calor que otras. Otra posibilidad está relacionada con la forma en que la superficie de Mimas interactúa con las partículas cargadas de la magnetosfera de Saturno. El hemisferio principal, que incluye el cráter Herschel, es bombardeado por electrones que se mueven a lo largo de las líneas del campo magnético. Estos electrones podrían alterar las propiedades de la superficie de una manera que afecte la forma en que absorbe y emite calor. El misterio sigue sin resolverse, añadiendo otra capa de intriga a esta luna ya fascinante. Otro rompecabezas está relacionado con el interior de Mimas. Durante mucho tiempo, los científicos creyeron que Mimas era un cuerpo relativamente simple, una bola congelada de hielo y roca sin actividad interna. Sin embargo, los datos recientes sugieren que esto podría no ser cierto.
Mediciones cuidadosas de la órbita y la rotación de Mimas revelan sutiles oscilaciones que resultan ser más fuertes de lo esperado. Estas oscilaciones, llamadas libraciones, pueden informar a los científicos sobre la estructura interna de un cuerpo planetario. Las libraciones de Mimas son tan pronunciadas que sugieren una de dos posibilidades: o Mimas tiene un núcleo alargado en forma de balón de rugby, o tiene un océano subsuperficial de agua líquida. La hipótesis del océano es particularmente fascinante. Si hay un océano de agua líquida debajo de la superficie helada de Mimas, se uniría a un grupo selecto de mundos del sistema solar exterior que podrían albergar entornos habitables. Se cree que Europa, Encélado, Titán y posiblemente Ganímedes tienen océanos subsuperficiales. Estos océanos se mantienen líquidos mediante el calentamiento de las mareas, la flexión gravitacional causada por sus planetas anfitriones. Pero Mimas parece un candidato improbable para un océano. Es más pequeño y menos geológicamente activo que Encélado, conocido por arrojar géiseres de vapor de agua desde su polo sur. Mimas no muestra tal actividad. Su superficie es antigua y fuertemente craterizada, sin signos de procesos geológicos recientes. Y sin embargo, las oscilaciones están ahí y exigen una explicación. Si Mimas realmente tiene un océano, obligaría a los científicos a reconsiderar sus suposiciones sobre dónde podría existir agua líquida en el sistema solar. Significaría que incluso las lunas pequeñas y aparentemente muertas podrían albergar reservas de agua ocultas. Las implicaciones para la búsqueda de vida serían profundas. Algunos científicos prefieren la explicación del núcleo alargado. En este escenario, Mimas se formó con un núcleo que no era perfectamente esférico, sino que estaba estirado a lo largo de un eje. Esto podría haber ocurrido durante la formación de la Luna, a medida que el material se acumulaba de manera desigual. Un núcleo alargado produciría las libraciones observadas sin la necesidad de un océano líquido. Pero esta explicación tiene sus propias dificultades. No está claro cómo se formó tal núcleo o por qué habría mantenido su forma durante miles de millones de años. El debate continúa, y se necesitarán más datos para resolverlo. Desafortunadamente, actualmente no hay planes para que una nave espacial visite Mimas específicamente. La misión Cassini, que proporcionó la mayoría de nuestros conocimientos detallados sobre esta luna, concluyó en 2017 cuando la nave espacial fue estrellada deliberadamente contra la atmósfera de Saturno. Las futuras misiones al sistema de Saturno se encuentran en varias etapas de planificación, pero generalmente se centran en objetivos más obviamente interesantes, como Titán y Encélado. Mimas, a pesar de todo su encanto de la estrella de la muerte, no está en la cima de la lista de prioridades. Volvamos al cráter Herschel y examinémoslo con más detalle. El cráter es tan grande en relación con Mimas que distorsiona la forma general de la Luna. Mimas no es perfectamente esférico, está ligeramente achatado en los polos y abultado en el ecuador, como cabría esperar de un cuerpo en rotación. Pero también hay un bulto notable en el lado donde se encuentra el cráter Herschel. El impacto que creó el cráter excavó una enorme cantidad de material y lo redistribuyó por toda la Luna, lo que afectó la distribución de masa y la forma de Mimas. Las paredes del cráter están aterrazadas, lo que significa que descienden desde el borde hasta el suelo en una serie de escalones. Este aterrazamiento es común en los grandes cráteres de impacto y ocurre debido a que las paredes colapsan hacia adentro después de la excavación inicial. El impacto inicial forma una cavidad profunda en forma de cuenco. Pero las paredes de esta cavidad son inestables, especialmente bajo la baja gravedad de una luna pequeña como Mimas. Se deslizan y se hunden, creando la apariencia aterrazada.
El suelo del cráter Herschel es relativamente plano, lo cual también es típico de los cráteres grandes. En los cráteres más pequeños, el suelo a menudo conserva la forma de cuenco creada por el impacto. Pero en los cráteres grandes, el suelo rebota después del impacto y luego colapsa hacia atrás, creando una superficie más nivelada. El pico central se eleva desde este suelo plano, un monumento congelado a la violencia del impacto que lo creó. Los científicos han utilizado el tamaño y la forma del cráter Herschel para estimar el momento de su formación. El recuento de cráteres es una de las herramientas principales para determinar las edades de las superficies en el sistema solar. Las superficies más antiguas tienen más cráteres porque han estado expuestas a impactos durante más tiempo. Al contar la cantidad de cráteres pequeños dentro del cráter Herschel y compararlos con los del terreno circundante, los científicos pueden estimar cuánto tiempo hace que ocurrió la colisión principal. Los resultados sugieren que el cráter Herschel es muy antiguo, probablemente formado durante el bombardeo pesado tardío, hace unos 4.000 millones de años, cuando el sistema solar interior y exterior fue sometido a un intenso aluvión de impactos. Fue la misma época que creó la mayoría de los grandes cráteres en la Luna de la Tierra y otros planetas terrestres. Es probable que el objeto impactador que creó el cráter Herschel procediera del sistema solar exterior, quizás del cinturón de Kuiper o incluso de la nube de Oort. Estos reservorios distantes de cuerpos helados envían ocasionalmente cometas y asteroides al sistema solar interior, donde pueden colisionar con planetas y lunas. El sistema de Saturno, con su enorme pozo gravitatorio, ha atraído a muchos de estos objetos errantes. Algunos se han estrellado contra el propio Saturno, desapareciendo en la atmósfera del gigante gaseoso. Otros habrían golpeado los anillos, aumentando su masa o creando perturbaciones temporales. Y algunos, como el objeto que creó el cráter Herschel, chocaron con las lunas. Vale la pena reflexionar sobre cómo habría sido el impacto si alguien hubiera sido testigo de él. El impactador, moviéndose a velocidades de quizás 20 km por segundo, aparecería en el cielo como un punto creciente de luz. En los últimos segundos antes de la colisión, sería visible como un objeto distinto, tal vez de unos pocos kilómetros de ancho, precipitándose hacia la superficie. Entonces, en un instante, todo cambiaría. El impactador golpearía la superficie helada con la fuerza de miles de millones de ojivas nucleares. Un destello cegador de luz iluminaría toda la Luna. Una columna de escombros se elevaría. Parte de ella alcanzaría la velocidad de escape y se alejaría volando hacia el espacio. Y el resto caería de nuevo a la superficie. Las ondas de choque se propagarían por mimas, agrietando el hielo y la roca en lo profundo de la superficie. El suelo se levantaría y se doblaría. Y cuando el caos finalmente se calmara, el cráter Herschel quedaría, una cicatriz permanente en la cara de esta pequeña luna. La comparación con la Estrella de la Muerte no es solo una divertida referencia a la cultura pop, sino que realmente nos dice algo sobre la interconexión entre la ciencia ficción y la ciencia real. Cuando George Lucas y su equipo estaban diseñando la Estrella de la Muerte para la película original de Star Wars, estaban creando un arma de poder inimaginable, capaz de destruir planetas enteros. El diseño, una estación esférica con un gran plato circular, tenía la intención de transmitir una amenaza tecnológica. No sabían que la naturaleza ya había creado algo muy parecido, hace miles de millones de años, orbitando Saturno. Esta coincidencia ocurre con más frecuencia de lo que parece. Los escritores de ciencia ficción y los cineastas a menudo se inspiran en la ciencia real, extrapolando el conocimiento actual hacia futuros imaginados. Pero a veces, el universo se les adelanta.
El descubrimiento de la semejanza de Mimas con la Estrella de la Muerte es un recordatorio de que la realidad puede ser tan extraña y maravillosa como la ficción. El cosmos está lleno de sorpresas esperando ser descubiertas. Desde el sobrevuelo del Voyager en 1980, nuestra comprensión de Mimas se ha ampliado considerablemente. La misión Cassini, que llegó a Saturno en 2004 y operó hasta 2017, realizó múltiples sobrevuelos cercanos de Mimas, devolviendo miles de imágenes y una gran cantidad de datos científicos. Estas observaciones han revelado detalles que el Voyager solo pudo insinuar. Cassini nos mostró que la superficie de Mimas está muy craterizada, como es apropiado para un mundo antiguo y geológicamente inactivo. Además de Herschel, hay muchos otros cráteres de varios tamaños esparcidos por la superficie. Muchos de estos cráteres tienen sus propios picos centrales, aunque ninguno tan espectacular como el de Herschel. La superficie también muestra surcos lineales y cadenas de cráteres más pequeños, que pueden estar relacionados con el agrietamiento causado por el impacto de Herschel o formados por otros procesos. Una de las características interesantes reveladas por Cassini es la variación de color en la superficie de Mimas. Si bien la Luna parece gris en la mayoría de las imágenes, un análisis cuidadoso de los datos de color muestra sutiles diferencias. Algunas regiones tienen un tinte ligeramente azulado, mientras que otras son más amarillentas. Es probable que estas variaciones de color reflejen diferencias en la composición de la superficie, tal vez variaciones en el tamaño de los granos de hielo o la presencia de diferentes impurezas. El hemisferio principal, el que mira en la dirección del movimiento orbital de Mimas, suele ser de un color ligeramente diferente al hemisferio posterior. Esto probablemente se debe a la acumulación de diferentes tipos de partículas. El hemisferio principal recoge material del anillo E de Saturno, que se compone de diminutos granos de hielo expulsados por los géiseres de Encélado. Hablando de Encélado, vale la pena comparar las dos lunas. Son vecinas en el sistema de Saturno, con Encélado orbitando justo afuera de Mimas. Son similares en tamaño. Encélado tiene unos 500 kilómetros de diámetro, en comparación con los 400 kilómetros de Mimas. Pero en términos de actividad geológica, no podrían ser más diferentes. Encélado es uno de los cuerpos geológicamente más activos del sistema solar, con un océano subsuperficial, respiraderos hidrotermales y espectaculares géiseres en su polo sur. Mimas, por el contrario, parece estar geológicamente muerto, con su superficie sin cambios durante miles de millones de años, aparte de los impactos ocasionales. La diferencia de temperaturas superficiales entre Mimas y Encélado, dos lunas de Saturno, es asombrosa, y parte de la respuesta reside en la dinámica orbital. Encélado está en resonancia orbital con otra luna, Dione, y esta resonancia crea fuerzas de marea que calientan el interior de Encélado. Es este calentamiento de marea el que mantiene el océano de Encélado líquido y alimenta su actividad geológica. Mimas, aunque experimenta calentamiento de marea debido a su proximidad a Saturno, carece de una relación de resonancia tan potente. Su interior se ha enfriado durante miles de millones de años, y cualquier océano que pudiera haber existido probablemente se congeló, a menos que, como sugieren estas intrigantes mediciones de libración, esté ocurriendo algo más. El misterio del interior de Mimas es una de las preguntas más importantes de la ciencia planetaria actual. Si Mimas realmente tiene un océano subsuperficial, desafiaría nuestra comprensión de dónde puede existir el agua líquida. Mimas es más pequeña que Encélado y está más lejos de Saturno. No hay signos de actividad geológica, sin géiseres, sin terreno joven, sin evidencia de movimiento reciente del hielo. Y, sin embargo, las libraciones están presentes,
insinuando algo inesperado debajo de la superficie. Algunos científicos han especulado que el océano de Mimas, si existe, podría ser geológicamente muy joven. Podría haberse formado recientemente, en las últimas decenas de millones de años, debido a un cambio en la órbita de Mimas que intensificó el calentamiento de las mareas. Si es así, el océano podría estar todavía en formación, lo que explicaría por qué no hay signos visibles en la superficie. Es posible que la capa de hielo no haya tenido tiempo de agrietarse y liberar material. Es una idea especulativa, pero muestra cómo los científicos están tratando de conciliar la evidencia contradictoria. Otra posibilidad es que las libraciones se estén interpretando incorrectamente. Podría haber otra explicación para las oscilaciones que no requiera un océano o un núcleo alargado. Se necesitarían datos adicionales para resolver esto, pero, como se mencionó, actualmente no hay misiones dedicadas a Mimas. Demos un paso atrás y consideremos a Mimas en el contexto más amplio del sistema de Saturno. Se sabe que Saturno tiene al menos 146 lunas, desde lunas diminutas de solo unos pocos kilómetros de ancho hasta el gigantesco Titán, que es más grande que el planeta Mercurio. Mimas es una de las 7 lunas principales, junto con Titán, Rea, Jápeto, Dione, Tetis y Encélado, que en conjunto comprenden la mayor parte de la masa del sistema de satélites de Saturno. Cada una de estas lunas tiene su propio carácter y sus propios misterios. Titán tiene una atmósfera densa y lagos de metano líquido. Encélado tiene sus géiseres y su océano. Jápeto tiene una extraña coloración de 2 tonos, con un hemisferio tan oscuro como el carbón y el otro tan brillante como la nieve. Rea y Dione son mundos fuertemente craterizados que también pueden albergar océanos subsuperficiales. Tetis tiene un vasto sistema de cañones y otro cráter de impacto masivo, Odiseo, que rivaliza con Herschel en tamaño. Entre esta familia diversa, Mimas destaca por su apariencia de estrella de la muerte y por su posición en el borde del sistema de anillos principal de Saturno. Como la luna principal más interna, Mimas interactúa estrechamente con los anillos, dándoles forma a través de la gravedad. Comprender a Mimas es clave para comprender el sistema de anillos en su conjunto. Los anillos de Saturno son una de las características más bellas e icónicas del sistema solar. Están compuestos por innumerables partículas de hielo y roca, que varían en tamaño desde pequeños granos hasta rocas del tamaño de una casa. Las partículas orbitan alrededor de Saturno como miles de millones de satélites diminutos, cada uno siguiendo su propio camino alrededor del planeta. Pero estos caminos no son aleatorios, sino que están organizados en anillos y brechas distintos, moldeados por la gravedad de Saturno y sus lunas. Mimas es responsable de la división de Cassini, la brecha más destacada en los anillos. Esta brecha, de unos 48.000 kilómetros de ancho, separa el brillante anillo B del más tenue anillo A. Cualquier partícula que orbitaría dentro de la división de Cassini está en una resonancia orbital 2:1 con Mimas. Esto significa que por cada órbita que completa la partícula, Mimas completa 2. Esta resonancia crea un tirón gravitacional que con el tiempo expulsa las partículas de la brecha. La división de Cassini no está completamente vacía, hay anillos tenues dentro de ella, pero es mucho menos densa que los anillos circundantes. Otras lunas también dan forma a los anillos a través de resonancias similares. La compleja estructura de los anillos de Saturno se asemeja a una sinfonía gravitacional, con cada luna desempeñando un papel. Mimas, como el director de la división de Cassini, tiene un papel principal en esta sinfonía. La interacción entre Mimas y los anillos también plantea preguntas sobre la edad y el origen del sistema de anillos. Durante mucho tiempo,
los científicos asumieron que los anillos de Saturno eran primordiales, formados con el planeta hace miles de millones de años. Sin embargo, estudios recientes sugieren que los anillos podrían ser mucho más jóvenes, quizás de solo 100 a 200 millones de años. Si es así, los anillos podrían haberse formado por la destrucción de una luna, ya sea por una colisión entre dos satélites o por la ruptura de una luna debido a las mareas que se acercó demasiado a Saturno. ¿Pudo Mimas haber desempeñado un papel en esta destrucción? Probablemente no directamente, ya que Mimas todavía existe. Pero los mismos procesos que dieron forma a Mimas, impactos gigantes, resonancias orbitales, fuerzas de marea, habrían estado actuando sobre cualquier otro satélite del sistema. La historia de las lunas y los anillos de Saturno está estrechamente entrelazada, una historia compleja que los científicos aún están armando. Ahora, pensemos en lo que sería visitar Mimas. Imagina una futura nave espacial, quizás con exploradores humanos a bordo, acercándose a esta pequeña luna. A medida que te acercas, la semejanza con la estrella de la muerte se vuelve inconfundible. El cráter Herschel domina la vista, su pico central proyectando una larga sombra sobre el suelo del cráter. La superficie gris y helada está cubierta de innumerables cráteres más pequeños, cada uno un testimonio de un antiguo impacto. Aterrizar en Mimas sería una experiencia suave. La gravedad de la Luna es de solo alrededor del 1% de la de la Tierra. Si pesas 100 kilogramos en la Tierra, pesarías poco más de 1 kilogramo en Mimas. Podrías saltar docenas de metros en el aire con un solo brinco. Una pelota de béisbol lanzada volaría kilómetros antes de aterrizar. Todo se sentiría lento y onírico. La superficie sería dura y fría, como hormigón congelado. La temperatura de alrededor de menos 200 grados Celsius requeriría trajes y equipos bien aislados. El Sol, a más de 1000 millones de kilómetros de distancia, aparecería como un punto brillante de luz, que proporciona poco calor. Saturno dominaría el cielo en el lado cercano de Mimas, un enorme creciente de bandas amarillas y marrones, con los anillos extendiéndose a ambos lados. Desde el lado lejano de Mimas, solo se verían las estrellas y las raras lunas que cruzan el cielo. Pararse en el borde del cráter Herschel sería una experiencia humillante. Las paredes del cráter caerían debajo de ti, un acantilado de 5 kilómetros de altura. El pico central se elevaría en la distancia, una montaña que se formó en segundos pero se ha mantenido durante miles de millones de años. Estarías mirando la cicatriz de un impacto que casi destruye este mundo, un recordatorio de las fuerzas brutales que dieron forma al sistema solar. Explorar el resto de Mimas revelaría un mundo congelado en el tiempo. La superficie ha cambiado poco desde que ocurrió el bombardeo pesado tardío, hace miles de millones de años. Los cráteres se superponen a los cráteres, cada uno contando una historia de una colisión pasada. Los surcos lineales podrían marcar los caminos de antiguas grietas, creadas por la tensión de ese impacto masivo o por las fuerzas de marea de Saturno. Podría haber sutiles variaciones en el hielo, diferentes texturas, diferentes colores, que insinúan la historia de la Luna. Si Mimas realmente tiene un océano subsuperficial, no habría signos de él en la superficie. La capa de hielo tendría decenas de kilómetros de espesor, ocultando cualquier líquido que pudiera haber debajo. Detectar el océano requeriría instrumentos capaces de sondear el interior, sismómetros para rastrear las ondas que viajan a través de la Luna, radar para mapear el límite entre el hielo y el agua, o magnetómetros para detectar los signos característicos de un fluido conductor. Tal océano, si existe, sería un lugar oscuro y frío, muy diferente de los océanos de la Tierra. Pero aún podría albergar química, tal vez incluso los componentes básicos de la vida.
Esto nos lleva a una de las preguntas más profundas de la ciencia: ¿estamos solos en el universo? La búsqueda de vida más allá de la Tierra se centra cada vez más en las lunas de los planetas exteriores, donde los océanos subsuperficiales podrían crear entornos habitables. Europa y Encélado son los principales candidatos, pero si Mimas también tiene un océano, esto ampliaría la lista de hábitats potenciales. La vida, tal como la conocemos, requiere agua líquida, energía y los ingredientes químicos correctos. Los océanos subsuperficiales proporcionan el agua. El calentamiento de las mareas y las fuentes hidrotermales proporcionan la energía. Y los componentes químicos, carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre, son comunes en todo el sistema solar. Las condiciones para la vida podrían existir en muchos lugares más allá de la Tierra, esperando ser descubiertas. Por supuesto, la presencia de condiciones habitables no garantiza la existencia de vida. La vida en la Tierra surgió a través de una compleja serie de reacciones químicas que todavía no comprendemos del todo. Tal vez la vida es común en el universo, surgiendo donde las condiciones lo permiten. O tal vez la vida es rara, el resultado de algún evento improbable que ocurrió solo una vez. No lo sabremos hasta que busquemos. Las futuras misiones al sistema solar exterior ayudarán a responder estas preguntas. La misión Europa Clipper de la NASA, que se lanzará pronto, estudiará cuidadosamente Europa en busca de signos de habitabilidad. La misión CHUS de la Agencia Espacial Europea se dirige a Júpiter para estudiar Ganímedes y otras lunas. Y hay propuestas para misiones a Encélado que podrían muestrear el material que brota de sus géiseres. Mimas no es un objetivo prioritario en este momento, pero a medida que nuestra comprensión crezca, eso podría cambiar. Volvamos una vez más a la comparación con la Estrella de la Muerte, porque ilustra algo importante sobre cómo interactuamos con el universo. Cuando las personas ven imágenes de Mimas, inmediatamente reconocen la semejanza con la estación espacial ficticia. Este reconocimiento es poderoso, crea una conexión emocional con un mundo distante que, de otro modo, podría parecer abstracto y lejano. La ciencia ficción siempre ha desempeñado este papel, sirviendo como puente entre lo conocido y lo desconocido. Las historias de viajes espaciales, mundos alienígenas y aventuras cósmicas encienden la imaginación e inspiran a la gente a aprender más sobre el universo real. El hecho de que una luna real se parezca a un arma ficticia de destrucción masiva es una delicia, un regalo del cosmos que hace que la astronomía sea más accesible y atractiva. Pero también hay un punto más profundo. La Estrella de la Muerte es una creación humana, nacida de nuestra imaginación. Mimas es un objeto natural, moldeado por procesos físicos durante miles de millones de años. La semejanza entre ellos es pura coincidencia, no hay diseño ni intención detrás de ella. Y, sin embargo, no podemos evitar notar el patrón, la conexión. Así es como funciona la mente humana. Buscamos patrones, creamos asociaciones, encontramos significado. Esto es lo que nos impulsa a la curiosidad, lo que nos motiva a explorar. Cuando vemos Mimas y pensamos en la Estrella de la Muerte, estamos haciendo lo que los humanos siempre han hecho: dar sentido al universo a través de la lente de nuestra propia experiencia. La exploración de Mimas y del sistema de Saturno en general es parte del esfuerzo humano más amplio para comprender nuestro lugar en el universo. Enviamos naves espaciales a planetas distantes no solo por los datos científicos, sino porque estamos motivados a explorar, a descubrir, a saber. Cada imagen de Cassini, cada medición de Voyager, representa innumerables horas de esfuerzo e ingenio humanos. Los científicos,
Ingenieros y administradores que hicieron posibles estas misiones son parte de una tradición que se remonta a William Herschel e incluso más atrás, la tradición de mirar hacia el cielo y preguntarse qué hay más allá. Mimas, con su cráter masivo y su superficie helada, es solo una pequeña pieza de este vasto rompecabezas. Es una luna que casi fue destruida por un impacto antiguo, que da forma a los anillos de Saturno con su gravedad, y que quizás esconde un océano debajo de su caparazón congelado. Es un mundo que parece sacado de una película, pero es mucho más interesante que cualquier creación ficticia. A medida que continuamos explorando el sistema solar y más allá, sin duda encontraremos más sorpresas, más coincidencias, más maravillas. El universo es mucho más extraño y hermoso de lo que podemos imaginar. Y cada descubrimiento, ya sea una luna que se parece a la estrella de la muerte o un indicio de agua donde no se esperaba, nos acerca a la comprensión de este increíble cosmos que llamamos hogar. La historia de Mimas está lejos de terminar. Futuras observaciones, ya sean de telescopios terrestres, observatorios espaciales o nuevas misiones a Saturno, revelarán más sobre esta enigmática luna. La cuestión de si tiene o no un océano subsuperficial sigue abierta, pendiente de datos adicionales. Los detalles de su formación y evolución aún se están refinando. Y la influencia cultural de su apariencia de estrella de la muerte continúa, inspirando a nuevas generaciones de científicos y entusiastas del espacio. Por ahora, Mimas cuelga en la oscuridad del sistema solar exterior, orbitando Saturno una vez cada 22 horas, su superficie craterizada mirando hacia el cosmos. Ha existido durante miles de millones de años, mucho antes de los humanos, mucho antes de que la vida surgiera en la Tierra. Estará allí mucho después de que nos hayamos ido, un testigo silencioso del paso de las edades. Y en algún lugar de su hielo, puede haber agua, agua líquida, la esencia de la vida, esperando ser descubierta. Y esta es, quizás, la lección más profunda que Mimas puede ofrecer. Aquí hay una luna que estuvo a punto de ser destruida en el olvido, que sobrevivió contra todo pronóstico y que lleva la cicatriz de su casi aniquilación como una característica permanente. En cierto modo, Mimas es una prueba de resiliencia. El universo es un lugar violento, lleno de colisiones y catástrofes, y sin embargo, los mundos sobreviven. Perduren. Continúan sus órbitas silenciosas, llevando sus historias escritas en cráteres y grietas. Cuando William Herschel avistó por primera vez ese pequeño punto de luz en 1789, no podía saber lo que había descubierto exactamente. No podía imaginar el cráter gigante, la semejanza con la estrella de la muerte, la posibilidad de un océano oculto. Solo vio una luna nueva, otra vagabunda en la oscuridad alrededor de Saturno. Pero esa única observación puso en marcha una cadena de descubrimientos que continúa hasta el día de hoy. De un punto de luz a un mundo con geografía, historia y misterios, ese es el poder de la curiosidad humana. Vivimos en un tiempo extraordinario. Por primera vez en la historia, podemos enviar máquinas a otros mundos y ver sus superficies con detalle. Podemos analizar su composición, medir su temperatura, mapear sus campos magnéticos. Ya no estamos limitados a lo que nuestros ojos pueden ver desde la Tierra. El universo se ha abierto ante nosotros, revelando maravillas que las generaciones anteriores solo podían soñar. Mimas es una de esas maravillas. Una luna pequeña, fácil de pasar por alto entre los gigantes del sistema solar exterior. Y, sin embargo, alberga secretos que podrían cambiar nuestra percepción de dónde puede existir la vida. Tiene un cráter que, inesperadamente, lo conecta con la cultura popular.
Desempeña un papel fundamental en la formación de una de las estructuras más bellas del sistema solar. A su manera silenciosa, Mimas es importante. La próxima vez que mires al cielo nocturno, recuerda que Saturno está allí, con sus magníficos anillos y su familia de lunas. Y entre esas lunas está Mimas, la estrella de la muerte del sistema solar, un mundo congelado con un pasado violento y un futuro incierto. Ha estado orbitando Saturno durante 4.500 millones de años, a través de la formación de la Tierra, el auge y la caída de los dinosaurios, el surgimiento de la humanidad y el amanecer de la era espacial. Continuará en órbita mucho después de que nuestras naves espaciales se callen y nuestras civilizaciones se conviertan en polvo. Pero ahora, en este breve momento del tiempo cósmico, tenemos el privilegio de saber que existe. Hemos visto su rostro. Hemos nombrado su cráter. Nos hemos preguntado sobre sus secretos. Y al hacerlo, nos hemos conectado con algo mucho más grande que nuestras vidas cotidianas. La vasta escala de la historia cósmica, las fuerzas que dan forma a los mundos, el infinito misterio del ser mismo. Ese es el regalo de la exploración. Por eso miramos hacia arriba. Por eso enviamos nuestras máquinas al vacío. No solo por los datos, no solo por la ciencia, sino por el significado. Por la conexión. Por la simple y profunda alegría del descubrimiento. Mimas espera. El universo espera. Y en algún lugar, entre el hielo, la roca y la luz de las estrellas, espera la próxima maravilla.